Sí, vale, gracias. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Voy a hablar de la imaginación, de la mentira y de la creatividad. Bueno, dentro de como para poder entender el mundo en el que viven los niños, es muy importante que en un momento dado desarrollen o que hagan sus primeras mentiras. Vamos a hablar de por qué ocurre esto, ¿no? Bueno, siempre pongo algo de Mafalda, ¿no? Pues bueno, prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras, ¿no? Es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos para que tengan estos valores, ¿no? Bueno, la imaginación en los niños, ¿por qué tienen tanta, no? Bueno, si hay algo por lo que los niños sobresalen es por su capacidad de imaginar y crear desde la nada misma, ¿no? Gracias a la imaginación, los niños creen que cosas imposibles son posibles. Yo siempre pongo el ejemplo del libro, que cuando nosotros estamos contando cuentos de hadas y estamos imaginando cosas, somos nosotros los adultos quienes imaginamos, ¿no? El niño solo escucha y está dentro de su mundo, ¿no? En el fondo, él percibe el mundo de esa forma, con la imaginación que se llama pensamiento mágico, ¿no? Esto se debe, bueno, no sé si os acordáis o bueno, podéis mirar atrás o ver a vuestros hijos, ¿no? Cuando 5 años, ¿no? Muchos niños, y además nos sorprende cuando algún niño nos dice que puedo volar y además es muy común, ¿no? Acudir a alguna consulta pues para ir a algún especialista para consultar esto, ¿no? Es que mi hijo dice que puede volar, o que mi hijo me dice que ve cosas, o que tiene un amigo imaginario, ¿no? Y además todos tenemos claro que los niños, que nuestros hijos creen en el ratoncito Pérez, creen en los Reyes Magos, en los gnomos, en los unicornios. Yo les pregunto a niños de 5 años que me digan animales y me dicen unicornios como parte del animal, ¿no? Toda esta imaginación, estos personajes fantásticos se los creen de verdad y forman parte del pensamiento mágico, ¿vale? Bueno, el pensamiento mágico, ¿qué es lo que hace que esos personajes fantásticos existan en el pensamiento del niño? Aparece entre los 2 y los 7 años, en los que el cerebro del niño pues, no es capaz de separar totalmente la realidad de la ficción, ¿no? Como que la fantasía es real. Nosotros también hablamos muchísimas veces es que están jugando todo el día y es que se cree que es un dinosaurio y realmente llega a morder al otro niño, ¿no? Pues sí, es normal y esas cosas ocurren y los niños creen que lo que imaginan es la realidad. Creen firmemente lo que ven. De ahí, bueno, la etapa del amigo imaginario es lo que os decía antes y ocurre. Yo muchas veces a los niños cuando les pregunto qué hacen cuando se aburren, en una entrevista psicológica cuando estoy con ellos, también les pregunto, ¿tienes un amigo imaginario? Y muchos niños me dicen, sí, como diciendo, ¿y cómo me puedes preguntar eso? ¿No? Es como es como algo que ocultan muchas veces y no se pueden creer que un adulto pueda entender de su amigo imaginario, ¿no? Le ven, o sea, yo todo esto lo estoy contando para que entendamos el pensamiento del niño, pero no quiere decir, como en alguna película que ahora mismo se me viene en la cabeza, ¿no? Pues que aparece el amigo imaginario y los papás pues le dedican un asiento para cenar por las noches y nada por el estilo. Eso sería fomentar ese pensamiento. Este pensamiento mágico tiene una función y la función es poder entender el mundo ante una inmadurez cognitiva que tienen. Entonces, eso tiene su inicio y su final. Y todo lo que puedan acabar entendiendo que se asemeje más a la realidad, pues por supuesto que les va a ayudar a seguir madurando, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos le ven, hablan con él y es un amigo como si fuera real, ¿no? Y a veces cuando el niño está solo,
puede estar jugando o hablando solo y puede estar jugando con un amigo imaginario, ¿no? Y bueno, es absolutamente lícito, normal y no es necesario ningún psicólogo para poder tratar este tema, ¿no? Este pensamiento es el que explica que el ratón Pérez sea real para los niños, los Reyes Magos, Papá Noel, ¿no? Además, siempre digo que cuando los niños van saliendo del pensamiento mágico, son ellos mismos los que te van diciendo, te van haciendo preguntas sobre eso, sobre los Reyes Magos o sobre las hadas, ¿no? Es verdad que los unicornios igual, mamá, eso existe, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que esos niños ya van saliendo del pensamiento mágico, ¿no? Y entonces es el momento de poder aclararles, si no es muy pronto, poder aclararles, es una oportunidad para poder aclarar, es como que su capacidad cognitiva ya está preparada para poder escuchar la realidad y para poder entender la realidad sin utilizar este pensamiento. Han pasado una etapa de las que Piaget llama, ya no están en la preoperatoria, sino que están en la operatoria concreta o más en la operatoria formal, ¿no? que serían diferentes etapas del desarrollo cognitivo. Bueno, el pensamiento mágico es un tipo de pensamiento especial que mezcla la realidad con la fantasía y permite dar explicaciones concretas a la realidad. Esas explicaciones son entendidas y tienen sentido para la mente del niño. Sin ese pensamiento no tendrían sentido, ¿no? Se adaptan a su etapa, a su nivel cognitivo y le permite entender el mundo que les rodea, ¿no? Es natural a esta edad. Es verdad que hay niños con menos pensamiento mágico que otros niños. Hay niños más maduros. Corresponde a una etapa preoperacional. Por tanto, es real que cuando esa etapa va pasando, el pensamiento mágico desaparece. Entonces sí que podríamos decir que el pensamiento corresponde a las primeras etapas del desarrollo cognitivo. Por tanto, hay que esperar que el niño vaya madurando y los niños más inmaduros cognitivamente son los niños que a lo mejor tienen más pensamiento mágico, ¿no? Lo que os decía, la etapa evolutiva en la que Piaget describió como preoperacional es la que se caracteriza por ese pensamiento simbólico, mágico, concreto y egocéntrico, ¿no? Que da lugar a esa visión fantástica del mundo. Es concreto porque todo es posible y es egocéntrico porque él es el centro del universo, ¿no? El niño es el centro del universo. Es mágico porque puede aparecer todo y es simbólico porque, bueno, es mucho desde la parte del juego, ¿no? Bueno, a medida que el niño madura, por eso digo que es una... Bueno, si un niño tiene pensamiento mágico con 10 años, es un niño inmaduro a nivel cognitivo, ¿no? Va evolucionando su pensamiento y superando la forma natural de esta visión mágica para llegar a entender el mundo que les rodea a los niños, ¿no? Bueno, este pensamiento también les hace ver cosas que nosotros no somos capaces de apreciar. Por eso muchas veces nos quedamos asombrados. Por eso muchas veces cuando los niños... bueno, yo creo que lo he repetido varias veces y he intentado acercar el mundo adulto o diferenciar, mejor dicho, el mundo adulto del mundo infantil o del niño o del propio adolescente. Para comprendernos y acercar ese mundo infantil del niño o del adolescente al adulto para que lo pueda comprender. Son dos mundos diferentes. Cuando muchas veces el niño habla de una cosa y nosotros hablamos de otra. El niño habla de las mentiras, como yo ahora voy a intentar explicarlas, y nosotros hablamos de mentiras con intención, de mentiras con una palabra peyorativa, que desde luego no es ningún valor que queramos inculcar a nuestros hijos, ¿no? Pero es importante poder entender para poder intervenir de manera adecuada para ayudar a los niños a seguir avanzando y evolucionando, ¿no? Bueno, este tipo de pensamiento es muy importante en esta etapa, ya que es la forma en la que los niños buscan las explicaciones del mundo. Un mundo grande, desconocido, extraño y que
bueno, poco a poco tiene que ir entendiendo y buscando su propia verdad y su propio pensamiento, ¿no? Bueno, las características del pensamiento mágico, durante esta etapa los niños observan el mundo fijándose en los pequeños detalles y no en su conjunto, mientras los adultos observamos las cosas de forma global. Igual que en la sesión anterior decía que los adultos normalmente solemos buscar metas a largo plazo y objetivos a largo plazo y los niños hablan de objetivos y metas a corto plazo, pues también aquí tenemos dos maneras de pensar diferentes que muchas veces entran en conflicto sin necesidad de que debieran de entrar en conflicto si nos entendiéramos y pudiéramos simplemente diciendo, bueno, es que cuando seas mayor igual lo entenderás, ¿no? Porque yo te estoy hablando desde una postura diferente a la postura que tú tienes bueno, yo te estoy hablando desde adulto y tú me estás hablando desde niña, ¿no? Por tanto, los niños observan, se fijan mucho en los pequeños detalles y nosotros vemos las cosas de manera global. Eso muchas veces me lo habéis dicho, ¿no? Los niños son capaces de encontrar la luna de día, ¿no? Nosotros no. Y nos sorprendemos cuando nuestro hijo nos dice, mira, mira, aquí está la luna, y tú ves un sol enorme y dices, pero ¿cómo se ha podido fijar en la luna? Y tú la ves, efectivamente está ahí, no es algo que se invente ni nada por el estilo. Pero esto lo explica este tipo de pensamiento, ¿no? Este tipo de característica del pensamiento mágico y de cómo están viendo los niños el mundo a esta edad, ¿no? Que se fijan en los pequeños detalles. Se centra en lo concreto. Por eso una parte puede tener las características del todo. Si tú te pones una nariz de payaso, eres un payaso. No tienes que ir vestido de payaso, pero tú todo eres un payaso, ¿no? Y además de que también dan importancia al continente al continente, a la apariencia. El otro día había un papá que me decía, tiene miedo, pero tiene miedo a cosas que yo no acabo de entender. Tiene miedo a los disfraces y no tiene miedo a un perro que se pone a ladrar, ¿no? Por el tema de que los disfraces, si es un disfraz agresivo, si es un disfraz feo, el niño piensa que es real. Si es una araña, piensa que es una araña. Si es una bruja, piensa que es una bruja. Si es un payaso, piensa que es un payaso, ¿no? El perro, los niños, también suele haber bastante miedo en los niños a los animales, ¿no? De pequeñitos, ¿no? Pero bueno, si está familiarizado con los animales, que en este caso sí que lo era, pues no tiene miedo a los animales y el padre no acaba de entenderlo, ¿no? Pues vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Los niños ven el mundo de una manera y nosotros lo vemos de otra. Se dejan guiar por la asociación de idea-emoción. Aquí pongo un ejemplo, pero hay 1000 ejemplos, ¿no? Cuando reciben un regalo al día siguiente y aparece una estrella fugaz, bueno, por este ejemplo, pues el regalo es por la estrella fugaz, ¿no? Ese deseo, pidió un deseo y se le ha convertido, ¿no? Le ha hecho tanta emoción ver la estrella fugaz que realmente ha podido asociar cualquier regalo, cualquier cosa que le guste a esa emoción que sintió, ¿no? Nada es imposible, todo se puede hacer. ¿Por qué no pueden los Reyes Magos repartir juguetes a todos los niños del mundo en una sola noche? Pueden, se lo creen, y si tú le dices lo contrario cuando el niño está en el pensamiento mágico, no te va a creer. Se va a enfadar contigo y te va a tirar. Bueno, se va a enfadar contigo, depende de cada niño de cómo se enfade, eso es otra cosa, ¿no? Pero quería como manifestar que se va a enfadar contigo realmente. Por eso, si nosotros muchas veces intentamos decirle a un niño que está jugando, que está imaginando, que está disfrutando de ese pensamiento mágico que puede estar llenando su mente de muchas respuestas al mundo real,
y le decimos, no, eso no ocurre, eso no pasa, lo que le va a ocurrir al niño es que se va a enfadar, ¿vale? Porque realmente que tú le digas que eso no pasa va en contra de sus creencias más absolutas. Todo lo que piensan puede hacerse y los deseos se pueden cumplir. Esto ocurre, vuelvo a repetir, hay niños que lo tienen mucho más marcado que otros, ¿vale? Otros niños, hay muchas veces me decís, no, es que mi hijo no es capaz de jugar solito y solo juega cosas muy de la vida real, no imagina posibilidades que no se puedan cumplir como un adulto piensa, ¿no? Y eso también pasa, ¿vale? Eso puede a lo mejor ir en algún momento en contra de lo que luego vamos a hablar de la inteligencia creativa, pero es verdad que adquiere una mayor madurez en la capacidad cognitiva del niño. Bueno, la función del pensamiento mágico en esta etapa justamente, vuelvo a repetir, las etapas son orientativas, pero sí que es verdad que tienen un inicio y un fin. Un adulto con pensamiento mágico, estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? Efectivamente, un adulto que te dice, o un niño, un adolescente, una persona, o sea, un niño 10, 11, 12 años, ¿no? A partir de los 12 años no debería de estar tan marcado el pensamiento mágico, ¿no? O por lo menos debería de cuestionarse si los reyes existen. O sea, con el tema de los reyes es algo que se ve perfectamente. Pero con el tema de... cuando tu hijo te pregunta, ¿los reyes existen? Puedes ver si ya está saliendo o no está saliendo el pensamiento mágico. Entonces, si en algún momento se hace duda, con 12 años ya sabes que debería de ir saliendo de ese pensamiento y que, bueno, entrar, o sea, nos conviene porque entra en otra fase y en otra parte de la capacidad cognitiva de las etapas, que es comprender en hipótesis, hablar de deducciones, hablar de que lo que no es real, de lo que no es visible, se acaba entendiendo. Por eso el pensamiento mágico funciona en una primera etapa, pero no funciona, por ejemplo, para las matemáticas en la etapa de secundaria. Estaría como en contra, porque si el niño debe de poder entender que no todo lo que ve o no todos los problemas que no se asemejen a la realidad los tiene que poder resolver. Cuando hablamos de X e Y siempre decimos un niño que no está mucho en el pensamiento formal, que sería la última etapa de Piaget para entender toda la parte didáctica matemática de la adolescencia. Cuando no está en esa etapa, en vez de hablar de X e Y, tenemos que hablar de Juan y María, porque Juan y María se asemeja mucho más a lo que es la realidad y lo que él ve, lo cercano a sus vivencias, que X e Y, ¿no? Por tanto, el pensamiento mágico es para entender una serie de cosas en un momento evolutivo de 2 a 7, 8 años, ¿vale? Después debería de ir desapareciendo. Bueno, a esta edad no tiene una madurez mental y no son capaces de dar explicaciones abstractas a ese mundo que les rodea. Las dificultades para entender el mundo caótico, ¿no? El mundo del universo, el mundo que no es cercano a las experiencias vividas, pues necesita el niño generar estrategias que les permita comprender y dar un sentido a ese mundo. Los niños crean su propia realidad paralela y segura, donde todo es posible, controlable y solucionable, de algún modo, sea el que sea, pero es solucionable. Y bueno, a través de esta realidad fantástica pueden dar salida a conflictos, frustraciones, miedos y a todas sus emociones en general, ¿no? Bueno, el pensamiento mágico del niño funciona como un refugio interior que hace más llevadero el proceso de crecimiento y maduración. Cuando te quedas ahí, no hay un proceso de maduración y de crecimiento, por eso sí que es importante que poquito a poco se vaya desapareciendo, ¿no? Porque va a pensar de otra manera diferente, de otra manera en la que le va a predisponer a otros aprendizajes, ¿no? y a poder asumir también responsabilidades de su vida
de su vida, responsabilidades de su propia vida, ¿no? Como son los deberes, como son los estudios, o bueno, como son su higiene, su alimentación, su salud, ¿no? Poco a poco tiene que irse haciendo cargo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Como por un lado he dicho que es bueno para explicar algunos conflictos y explicar el mundo caótico que le presentamos los adultos para los niños, pero también he dicho que no se puede mantener, que no debemos mantenerlo ni tampoco potenciarlo, ¿no? Este tipo de pensamiento es normal y, por tanto, mi idea es que lo comprendamos, que lo entendamos, que no le recriminemos, que sepamos que está en un momento de tener que solucionar muchos conflictos internos. Es un proceso natural de maduración, pero es verdad que podemos ayudarle interviniendo de diferentes maneras, ¿no? Cuando veamos que un niño está lleno de demasiados monstruos que le atemorizan, pues hay que intentar demostrarles que no pasa nada. Los niños, esto ocurre mucho a partir de los 5 años, con las pesadillas, con el miedo a la oscuridad. Por eso siempre, cuando hemos hablado del sueño en alguna escuela de padres, hemos dicho que es recomendable pues encender la luz, ¿no? Como demostrar que no pasa nada, que esos monstruos no están, por ejemplo, si ve un monstruo o una persona disfrazada de monstruo, pues lo recomendable es que se pueda quitar la careta, que lo pueda enseñar, que le pueda enseñar que no es un monstruo, sino que es una persona que se disfraza, ¿no? Que pueda tocar la careta. De alguna manera explicarle que es normal que él pueda ver eso, pero que no se preocupe porque no es así, ¿no? También he puesto muchas veces este ejemplo, pero es que la verdad es que para mí me parece tan revelador de lo que es el pensamiento mágico. Cuando tú a un niño le preguntas, ¿tienes miedo a algo? Ya con 9 años o por ahí, un niño a mí me respondió, pues ahora mismo no tengo miedo a nada, pero sí que es verdad que cuando era pequeño tenía miedo a que hubiera un elefante debajo de mi cama. Según me lo estaba contando el niño, me decía, ¿cómo es posible que yo pudiera pensar que un elefante va a caber dentro de mi cama, va a encajar, ¿no? Él solo se respondió y él solo maduró y pudo entender que lo que antes pensaba, ahora no lo piensa, ¿no? Que lo que antes pensaba no entendía ni siquiera cómo era posible que él pudiera entender eso, que pudiera pensar de esa manera. Si una misma persona no es capaz de entender que en un momento de su vida pudiera pensar así, imaginar nosotros, los adultos, que ya no nos acordamos de cuando éramos pequeños, cómo muchas veces podemos entender a los niños cuando nos hablan de este tipo de conflictos, ¿no? Cuando nos hablan de tengo miedo a un elefante que haya debajo de mi cama, ¿no? Pues decimos, eso es una tontería. Muchas veces solemos reaccionar deslegitimando sí realmente lo que los niños sienten y ven. Y bueno, sí que yo siempre, durante estas 5 sesiones, sí que he intentado acercar el mundo adulto al mundo de los niños en general, para poder comprenderles mejor y poder ayudarles o poder acompañarles. Bueno, cuando insistan en que pueden hacer las cosas, bueno, pues hay que decirles que no, hay que decirles que no podemos hacer todo, que es verdad que ahora él es pequeño y puede pensar así, nosotros comprendemos que él pueda pensar así, puesto que nosotros de pequeños también pensábamos así y que los niños en general piensan así, que nosotros les tenemos que proteger de sus pensamientos, que a lo mejor pueden ser un poco peligrosos, por eso les decimos que no y que no se preocupen porque poco a poco lo van a ir entendiendo. Y bueno, es importante que no vean películas que les puedan causar miedo, es importante que cuidemos un poquito lo que ven, porque todo lo que ven, no siempre decimos, ¿cuándo pueden ver el telediario? ¿Cuándo? Bueno, pues es verdad que si tú se lo pones, no es que no pueda verlo antes o después, sino que es que se lo cree todo. Entonces, igual hay cosas que le van a dar miedo porque son demasiado reales para que él lo pueda entender. El telediario es real, cualquier monstruo que no es real se lo va a creer como real, ¿no? Y no tiene la madurez
para poder verlo, para que no les afecte y no puedan llegar y puedan separar que eso se quedó en una pantalla que no es real o que no te está ocurriendo a ti y poder dormir tranquilo por la noche. Pero también es verdad que como tienen que buscar soluciones a todo, aunque esas soluciones muchas veces no son viables, los niños que tienen mucho pensamiento mágico suelen ser más creativos. Voy a matizar, porque la creatividad, que no sé si me dará tiempo a hablar en profundidad de la creatividad, que es un tema que me interesa bastante, porque la creatividad es verdad que requiere de soluciones posibles, no soluciones irreales, fantásticas, de las que caracteriza el pensamiento mágico. Pero es verdad que un niño que está buscando soluciones constantes, cuando acaba del pensamiento mágico, intenta buscar soluciones posibles. Cuando sale de ese pensamiento, porque el pensamiento creativo o la inteligencia creativa es una inteligencia, un pensamiento que busca soluciones posibles desde las preguntas, desde hacerse constantemente preguntas para poder llegar a soluciones. No buscan respuestas. El niño que tiene mucho pensamiento mágico está haciéndose preguntas todo el rato. Está imaginando cosas constantemente. Y si hago esto, posiblemente esto y esto y esto. Aunque esas posibilidades si esas posibles soluciones no sean reales, el proceso de ese pensamiento es lo que nos interesa para luego el pensamiento creativo. Aumenta su imaginación, potencia su intuición, por esto que os estaba contando, ¿no? Les ayuda a crear sus propias ideas, a hacer frente a sus emociones. Tienen muchos beneficios que debemos respetar siempre y cuando, vuelvo a repetir, no le provoquen un sufrimiento porque tengan miedo o porque vayan a tener un peligro, ¿no? A sí mismo, como volar, ¿no? Pues no puedes volar, ¿no? Bueno, a partir de los 8 o 10 años los niños ya empiezan a razonar y la línea entre la fantasía y la realidad se marca con fuerza, ¿no? Entonces ya saben diferenciar lo que es real de lo que no es real. Vale, ¿por qué las mentiras lo he asociado y lo asocio al pensamiento mágico? Porque también corresponde a esta etapa, ¿no? En la que el niño va evolucionando, va creciendo, va madurando y va saliendo de la dependencia que tiene de los padres y se va diferenciando de ellos. A partir de los 4 años, el niño comprende que puede esconder cosas y esas cosas, si no las dice, no se va a enterar nadie. Esto es un hito muy importante. Los niños muy pegaditos a los papás no lo hacen. Son como más, en general, más sinceros. ¿Por qué? Porque piensan que lo que él hace, su padre, por esa omnipotencia, por ese todo es posible, su papá y su mamá siempre lo van a saber. El niño que poquito a poco va entendiendo que se va separando, se diferencia de los padres, se da cuenta que sus padres no tienen manera de entender, de enterarse de lo que él no dice si lo ha hecho en un momento en el que los padres no estaban. Hay muchas veces que los niños dicen, no, es que los profesores lo ven todo. Y yo esto no lo puedo hacer porque aunque el profesor no esté, me va a ver. Eso corresponde a una inmadurez en el plano psicológico de los niños, ¿no? Cuando el niño se va separando, va teniendo esa picardía y va sabiendo que lo que él hace fuera de la revisión o de la supervisión del adulto puede que no se entere. Vuelvo a repetir, es madurativo, es evolutivo y corresponde a este periodo. Aquí empiezan las primeras mentiras. No quiere decir que las mentiras las tengamos que mantener, sino que las comprendemos para intervenir de una manera que le ayude
a poder evolucionar y a poder incorporar valores que nosotros queremos para nuestros hijos, como puede ser la valentía, ¿no? Si yo te entiendo, pero si yo sé que yo no te he visto, es verdad que si tú no me lo dices, yo no me voy a enterar de nada. Pero qué importante es ser sinceros. Y quizás este es el momento de potenciar más el valor que queremos proteger que realmente lo que no queremos que se mantenga, que es la mentira en sí. Bueno, cuando son más pequeñitos, los niños creen que los padres saben todo lo que ellos piensan. Estaba yo refiriéndome al hecho solamente de que hacen cosas cuando los papás no están, pero es verdad que hasta del pensamiento que ellos tienen, creen que sus padres lo saben, aunque no lo digan. De manera que es normal que pasada cierta edad nuestros hijos dejen de contárselo todo a los papás, ¿no? Es una manera de individuarse, de separarse, de diferenciarse y de generar su propia identidad, ¿no? El derecho al secreto contribuye a la construcción de la identidad de nuestros hijos. Ahora bien, vuelvo a repetir, hay silencios y mentiras que sí deben preocupar, ¿vale? Por eso digo que si todo el mundo es esconder, es que el niño está haciendo su mundo y no quiere que el adulto, bajo ningún concepto, se entere. Eso tampoco es bueno, ¿no? Los niños tienen que saber que los adultos estamos para protegerles y que ellos tienen que ser sinceros. Normalmente intentan evitar alguna consecuencia y nosotros les podemos ayudar a que puedan aprender de las consecuencias. Bueno, hablo de factores para diferenciar si mienten, ¿no? Pero bueno, la edad del niño es importante. Yo siempre a las personas cuando me dicen este niño miente muchísimo, ¿no? Como es algo peyorativo, intento cambiar la palabra, y porque no es una mentira vista y no es una mentira desde lo que entendemos los adultos con esa palabra, sino que es porque no hay voluntad de engaño, sino voluntad de afianzarme, voluntad de diferenciarme. Es verdad que luego cuando van descubriendo todo ese tipo de cosas, pues a veces ya quieren retar, jugar y lo utilizan, ¿no? Es como cuando el niño al principio no quiere comer o no quiere controlar esfínteres. Es una manera de controlar el entorno. Por tanto, es verdad que tenemos que intervenir, que tenemos que decirles, yo sé lo que has descubierto, pero hay cosas que yo estoy aquí para protegerte. Y aunque tú te guardes cosas, protegiendo a nosotros también y dando confianza a los niños, a lo mejor les tenemos que enseñar qué cosas son importantes y qué cosas no, igual sí se pueden guardar, ¿no? Entre los 3 o 4 años se puede decir que, bueno, el niño de 3 o 4 años puede decir que su muñeco le ha dicho que quería chocolate y por eso lo ha cogido, ¿no? Ha intentado solucionar algo a través del pensamiento mágico utilizando esta estrategia y simplemente lo que no quería recoger juguetes y se da cuenta de que un monstruo ha tirado los juguetes o que simplemente quería comerse el chocolate, ¿no? Que me estaba yendo del ejemplo que ponía, ¿no? No está mintiendo, está fantaseando, está jugando un poco con el entorno, está autoafirmándose, está diciendo todo lo que yo puedo controlar, ¿no? Bueno, a partir de los 8 años ya es importante, ya hay una mentira con intención clara de conseguir objetivos muy concretos. Esto corresponde también con lo que hablamos de la conciencia, es decir, hasta ahora tampoco saben lo que realmente está bien de lo que está mal y es el adulto el que le tiene que ir indicando qué pasos de los que hace el niño pues son adecuados y le van a ayudar a crecer y qué pasos no le van a ayudar a crecer, ¿no? Entonces podemos hablar de mentiras que ya sí que tienen objetivos concretos, que ya tienen esa conciencia y que ya realmente saben lo que está bien de lo que está mal y si te dicen una mentira,
o ocultan algo importante, es que están intentando evitar algo o hacer daño a alguien o de otra manera, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que la edad es clave para saber si un niño realmente está hablando de la mentira como los adultos lo entendemos o está fantaseando, se está individuando, se está diferenciando de los adultos y está descubriendo un mundo y tiene que saber elegir qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿no? La madurez. Bueno, igual que cuando hablábamos del pensamiento mágico, pues hay una madurez psicológica y cognitiva que acompaña a todo este funcionamiento, ¿no? La madurez depende de los factores genéticos, sociales, familiares, culturales, no siempre coincide con la edad cronológica, ¿no? La personalidad, hay niños muy imaginativos, niños que se mantienen en ese pensamiento mágico y que fantasean más allá de esos años, de los 6, 7 años, de los 8 inclusive. Yo hablo, o sea, sí que es verdad que nuestra sociedad es una sociedad un poco inmadura en general y yo sé que hay niños que están creyendo en los Reyes Magos con 12 años, ¿vale? Bueno, hablo de que igual también el entorno muchas veces fantasea en una realidad que a lo mejor no queremos que nuestros hijos vean y les intentamos evitar de ciertos sufrimientos, ¿no? Yo para mí también creo que es una constante en las escuelas de padres o cuando yo intento explicaros algún concepto o algún término, ¿no? Que a mí el sufrimiento no es que me guste que sufran los niños, por supuesto que no tengo hijos y no quiero que sufran, ¿no? Creo que es algo innato en los adultos o en las mamás y los papás, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que poder entender poco a poco que el sufrimiento lo podemos acompañar, pero difícilmente lo podemos evitar, ¿no? Podemos acompañar y eso sería empatía y podemos entender a nuestros hijos y creo que es mucho más favorecedor de crecimiento eso que intentar evitar un sufrimiento. Cuando intentamos evitar un sufrimiento vamos a incidir en la autoestima de nuestros hijos puesto que nosotros estamos haciendo las cosas y no ellos, en su autonomía, que lo hemos hablado en alguna escuela de padres también, y no vamos a reforzar valores como la capacidad de esfuerzo, de superación y la capacidad de poder aprender de cada uno de los conflictos o de los errores con los que se encuentran nuestros hijos en el día a día, ¿no? Bueno, la intencionalidad, cuando un niño ya sabe lo que está bien de lo que está mal, por eso es importante la edad, ya va a saber que oculta algo para hacer daño o para que no tenga unas consecuencias sobre él, ¿no? Es importante esto, las primeras mentiras son parte de un juego, buscan la reacción del adulto ante algo que solo ellos saben que no es cierto, o ellos piensan que solo ellos pueden saber que no es cierto. La intención exploratoria de diversión y no engaño con la finalidad de librarse de reprimendas. Es verdad que tenemos que centrarnos mucho en qué queremos inculcarles más que en lo que están haciendo. Vale. Bueno, las primeras mentiras suelen aparecer sobre los 3 y los 4 años, juegan un papel exploratorio y el niño se va dando cuenta de que los pensamientos le pertenecen a él, sus propios pensamientos le pertenecen a él y a nadie más. Y que para comunicarse con los demás debe tener en cuenta lo que el otro sabe. Por lo que no podemos ver desde el mismo punto de vista que las mentiras de los adultos. Todos los niños pasan por esta fase de engaños y mentiras. Yo les digo a las profesoras, en vez de hablar de mentiras, ¿por qué no hablamos de hay que ser valiente, centrándonos, ¿no? Es importante que yo sé que tú solo sabes lo que ha pasado, y eso le da mucho poder al niño, que tenemos que ayudar a que lo pueda gestionar, ¿no? Bueno, deben adquirir un hito importante en el desarrollo cognitivo, ¿no? Desarrollar el egocentrismo que caracteriza esta etapa de los 3 a los 6 años. A ver, tipos de mentiras son las que utilizan los niños para evitar una regañina, suelen ser del tipo yo no he sido, ha sido fulanito.
En estos casos tampoco yo recomiendo ser muy estrictos ni clamar al cielo, que lo mejor es educar en la sinceridad. Es mejor, la consecuencia la tiene que tener y le tenemos que decir eso no está bien, porque aquí también le estamos enseñando lo que está bien de lo que está mal. Pero sí que es verdad que tenemos que centrarnos en el valor de la valentía y la sinceridad, ¿no? Esto de la valentía, que lo estoy repitiendo varias veces, no es de manera aleatoria. Cuando un niño de 5 años, 6 años, incluso mayores, miente, si le decís hay que ser valientes, o sea, les puede más el reto que tú le estás proponiendo para que sean valientes que realmente mantenerse en la propia mentira. Bueno, teniendo en cuenta este carácter exploratorio de las mentiras y lo necesarias que entendemos que son para el desarrollo intelectual, yo creo que debemos tratarlas sin excesiva importancia y teniendo en cuenta que en contadas ocasiones los niños mienten con la intención clara de hacer daño a alguien. O saben que no está bien, pero probablemente no sean capaces del dolor que le puede producir a la otra persona, ¿no? Yo estaba el otro día hablando con un niño y me estaba explicando lo injusto que era la vida y cómo el otro niño había mentido y no entendía por qué le había chinchado, ¿no? Era como una especie de bueno, quiero hacerte daño, te quiero chinchar un poco. Ese niño no era consciente de la reacción que iba a tener el otro niño, ¿no? Probablemente si los niños fueran conscientes, pudieran empatizar tanto en los sentimientos de los otros niños, no harían tanto las mentiras, ¿no? No harían tantas cosas de esas, ¿no? Por tanto, es importante que tener claro que lo están explorando el entorno, están conociendo el entorno, están diferenciándose de sus pensamientos de los pensamientos de los adultos y como tal debemos tratarlo. Yo recomiendo, ¿no?, que para evitar las mentiras deberíamos de ser los mejores modelos a seguir, ¿no? Si nosotros, para educarles, utilizamos pequeñas mentiras porque intentamos evitar un sufrimiento en nuestros hijos, ellos van a aprender que pueden mentir aunque sea para evitar el sufrimiento de otra persona. Ocurre, dejamos a los niños en el colegio, los niños están llorando y les decimos, voy al coche y ahora vuelvo. Eso es una pequeña mentira, eso es una mentira que está evitando, que estamos intentando evitar el sufrimiento de nuestros hijos, ¿no? Él va a aprender que mintiendo puede evitar el daño hacia los demás. Entonces sí que es importante que nosotros, sea para evitar un daño o para evitar enfrentarte a una crisis, a un conflicto o para hacer daño a alguien en algún momento dado, o para evitar alguna consecuencia, mejor dicho, en la que puedas ser reprimido, es importante que seamos sinceros nosotros. Hay que evitar llamarles mentirosos, yo cambiaría esa palabra, ¿no? Porque en cuanto les decimos que son mentirosos, estamos incidiendo en su personalidad, estamos diciendo algo peyorativo de ellos y, sin embargo, sería mucho más fácil, bueno, ahora yo creo que no estás siendo sincero, ahora yo creo que no estás siendo valiente, ahora yo creo que tienes más miedo a lo que te puede pasar si me dices la verdad que realmente que realmente has mentido y me has dicho algo que no era lo que es cierto, ¿no? Y es verdad que estamos siendo injustos porque los niños lo hacen como un juego hacia el entorno. Ignorar las mentiras triviales, pues a veces podemos, o a lo mejor les podemos decir, bueno, yo sé que esto estás intentando, ¿no?, que
que estamos jugando, pero bueno, es importante que sepas ver cuándo jugamos, de cuándo no jugamos, ¿no? Simplemente poder explicarse en un momento dado sin incidir a ninguna consecuencia concreta, ¿no? Lo digo porque cuando nosotros nos ponemos, nuestro hijo miente, inevitablemente vamos a castigarles, vamos a generar consecuencias muy graves, porque mentir no es grave, no se puede mentir. Pero cuando lo ponemos desde este punto de vista y entendemos cómo piensan los niños, nuestra reacción ante la mentira va a ser diferente. Hay que dar la oportunidad de decir la verdad. Pasa incluso cuando un niño ha hecho algo malo, dice, ya vienen, a veces se callan, tampoco mienten, se callan, pero se callan de una manera increíble, que son incapaces de abrir esa boca, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos acercamos, les decimos, oye, mira, esto no puede ser, vamos a ver, vamos a solucionarlo, ¿qué pasa? Sé valiente, le damos esa oportunidad de decir la verdad, bajándonos el nivel de enfado nuestro, los niños hablan. Y es verdad que tenemos que tener claro que a veces en algún momento dado tenemos que decir, bueno, si me dices, si eres valiente, yo voy a estar muy orgullosa de ello y lo voy a tener en cuenta más que a lo mejor lo que has podido hacer, ¿no? Bueno, no humillar en público, por supuesto, no gritar, no decir todo esto, ¿no? Bueno, antes o después los niños mienten, ya sea para evitar ser castigados, para no disgustar a sus padres o para presumir ante los demás. Mentir puede ser considerado normal y forma parte del desarrollo del niño siempre que no sea una conducta que se repita de forma constante, y yo añadiría, para evitar en sí mismo ver cosas de la realidad que le van a ayudar al niño a madurar. Es decir, a veces los niños tienen que enfrentarse a situaciones conflictivas para ellos que le van a hacer sufrir, pero que esa solución de ese conflicto le va a favorecer para poder seguir madurando, ¿no? Bueno, mi hijo se porta muy bien en clase, la profesora se pone un gomet, este ejemplo, ¿no? Le pone un gomet en la mano o le dibuja una carita sonriente, ¿no? Ayer salió sin gomet y corrió para explicarme, antes de que le preguntara nada, que estaba muy triste porque se le había despegado y lo había perdido. Minutos después se acercó su profesora para decirme que había estado muy inquieto. Mi enfado fue mayúsculo, dice esta madre, no tanto por el mal comportamiento, sino por la mentira urdida por un niño de 4 años para salir del atolladero. Yo creo que esto, desde todo lo que he intentado explicar, lo podríamos ver desde otra perspectiva, desde otro prisma, y deberíamos de igual entender que esa mentira urdida, ¿no? Esa mentira pensada, ¿no? que le asustó a esa madre pensar que había sido algo como manipulador, ¿no? Maquiavélico, ¿no? Pues no es eso. Bueno, ¿qué hacer? Pues a ciertas edades los niños no conocen las consecuencias de las mentiras ni tampoco el daño que pueden llegar a hacer ante ellas, y ser sinceros forma parte del aprendizaje. Para eso les tenemos que enseñar en este valor que es la sinceridad, ¿no? Diálogo, hablar con ellos. Yo creo, no me va a dar tiempo a hablar del pensamiento creativo y me interesaba, bueno, lo he podido hablar antes, ¿no? Hay que hablar con ellos, hay que dar ejemplo, el refuerzo positivo, consecuencias, empatía. Y bueno, lo he estado explicando yo creo a lo largo de la mentira, ¿no? En otros momentos he hablado del pensamiento creativo y lo he querido cambiar por inteligencia creativa porque creo que ayuda. Bueno, a mí me ha encantado este término que utiliza José Antonio Marina y lo voy a intentar explicar. Bueno, es la capacidad de dejar que su mente cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales. Por eso está muy unido al pensamiento mágico. De hecho, solemos confundir el pensamiento mágico con la creatividad. Solemos confundir que los niños fantaseen y puedan
decir todo el tiempo cosas de la fantasía con pensamiento creativo, con la inteligencia creativa, porque es verdad que ambas dos piensan más allá del ámbito convencional, de lo que puede estar encajado en una caja, ¿no? Es salirte de los límites de la caja, ¿no? Ser capaz de pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso de la creación de ideas. Ser originales en la creación de ideas va muy unido al pensamiento mágico, por lo que he dicho antes, pero hay un punto y un término importante que diferencia el pensamiento mágico de la creatividad. Este autor es el patriarca de la inteligencia creativa, Allen Newell. Dice que la inteligencia es relacionar dos sistemas independientes, que son los conocimientos y las metas, y que el peligro viene cuando de la inteligencia se excluye la elección de metas. La característica esencial de la inteligencia es la invención y promulgación de fines. Por eso es importante y se diferencia del pensamiento creativo. El fin tiene que ser posible, la meta tiene que estar muy clara y la inteligencia es la que con el conocimiento va a ir generando diferentes estrategias, diferentes posibilidades ante una meta que tiene que ser real, que se puede llegar a realizar. El creador selecciona su propia información, dirige su mirada sobre la realidad y se fija sus propias metas. Inventa posibilidades. Otra de las reflexiones que me parecía muy interesante es: inventar es fácil, lo difícil es acertar. Por eso, esto lo explica muy bien. Cuando un niño está en el pensamiento mágico y tiene mucha capacidad de razonar, puede estar inventando constantemente para evitar enfrentarse a una frustración, intentar evitar algún tipo de consecuencias o de errores, posibles errores que pueden tener los niños, ¿no? Entonces inventa todo tipo de posibilidades. Pero esas posibilidades no tienen por qué se puedan llevar a cabo. Por eso lo importante, lo difícil es acertar, es que de esas posibilidades que el niño genera, hay una que es posible, que es la correcta. O no tanto correcta, sino que es posible, que puede solucionar una de esas metas que se ponen al principio. Repetir es fácil, lo difícil es innovar. Bueno, para estos pensadores creativos y para estos niños, para la inteligencia creativa, junto al fue, es y será como algo que está metido en una caja y es así y no hay manera de sacarlo, no puede ser esas verdades, esas certezas absolutas. Tenemos que emitir pensamientos de hubiera podido ser, podría y sería así, sí. Bueno, la creatividad debe estimularse desde las primeras etapas. El pensamiento creativo es algo que debemos cultivar. Debemos poder ayudar a los niños a que piensen en proyectos, a que piensen en hacerse preguntas y no tanto a pensar en las soluciones, a pensar en las respuestas, a responder. No, tienen que pensar en preguntas constantemente. El pensamiento creativo tiene que ver con la habilidad de aportar ideas y pensamientos que nos diferencien, es ir un paso más allá. Por eso hay que tener esa capacidad de imaginación, pero a la vez esa capacidad de imaginación tiene que poder ser real, tiene que poder llevarse a cabo. Bueno, existen mil maneras en que un producto puede ser utilizado. El pensamiento creativo permite a una persona definir nuevas formas de usar los productos conocidos. Un pensador creativo descubre que ve el mundo desde otro ángulo y que sus ideas son totalmente diferentes. Las respuestas a los problemas son revolucionarias y es capaz de encontrar soluciones donde la mayoría no.
A ver, para despertar la creatividad, que yo creo que nos interesa bastante, no hay que frenar al niño, ¿no? Muchas veces hay que construir, la construcción de la inteligencia y la libertad van unidas. Y lo digo así porque es real, pero la libertad muchas veces acotada en una meta final, no en múltiples posibilidades y hago lo que quiero, ¿no? El hacer lo que quiero no es libertad. Los niños tienen que poder manejarse en libertad en unas normas fundamentales, porque eso es lo que les va a dar seguridad. La actividad creadora requiere de un proyecto, lo que estaba intentando explicar antes, que ahora lo explico un poquito mejor, en el que el sistema está lleno de preguntas y no de respuestas. Invita al niño a que piense por sí mismo. Es importante no corregir al niño. Muchas veces es más posible que le digamos que dos cabezas piensan mejor que una y que lo que él piensa no hay que desvalorizarlo, sino a lo mejor hay que llenarlo de matices y entre todos se pueden pensar nuevas soluciones, ¿no? A lo mejor esta primera idea bruta es irrealizable, pero con pequeños matices puede llegar a realizarse, ¿no? Y es verdad que si un niño que además está en pensamiento mágico, desarrollando su imaginación, desarrollando su creatividad, puede frustrarse si todas sus posibilidades siempre son descartadas. A veces hay que dejar que a los niños piensen a lo loco. Cuando hablamos de vamos a hacer una lluvia de ideas de esto, le estamos diciendo vamos a ver qué nos surge, qué podemos pensar de cada cosa, ¿no? Fomentar sus gustos y bueno, habla y pregunta al niño sobre ello, ¿vale? Bueno, las conclusiones yo creo que les he ido ya es que es la hora y bueno, quería acabar diciendo que el pensamiento mágico, 6-7 años, los niños no acaban de distinguir lo que es real de lo que es fantasía, es necesario para dar explicaciones abstractas al mundo que les rodea. Las mentiras, a partir de los 4 años, los niños se dan cuenta de que lo que no dicen no lo pueden saber los padres y las primeras mentiras son parte de un juego, buscan la reacción del adulto ante algo que solo ellos saben que no es cierto y la intención exploratoria, de diversión y no de engaño con la finalidad de liberarse de reprimendas. Y el pensamiento creativo es pensar más allá de lo convencional, ¿no? Para ello es muy importante la etapa infantil, para esto que hablo de los proyectos, de pensar de una manera en hacer preguntas y no respuestas. Debemos de cultivarlo, pero nunca podemos de olvidar que va unida a unas metas. El conocimiento tiene que ir unido a unas metas. La inteligencia tiene que ir unida a libertad. Y de esa manera se puede generar la inteligencia creativa, ¿vale? Bueno, pues yo la verdad que he acabado. Muchas gracias y bueno, hay poquita gente, así que entiendo que no hay muchas preguntas. Muchas gracias por escucharme. Lo que he dicho antes lo voy a poner en el canal YouTube del colegio, el Colegio Highlands, y bueno, quien quiera pues lo puede ver, ¿vale? Y nada, muchas gracias por escucharme y muchas gracias. Espero, a mí lo más interesante o lo que más me gustaría es que siempre de alguna cosa, de algo de lo que he contado, pues os llevéis alguna frase, alguna idea, bueno, pues para seguir educando a vuestros hijos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.